siembra, allá por el mes de marzo a abril se siembra el semillero con semillas certificadas, que es la que nos proporciona la denominación de origen Pimentón de la Vera, que son 3 variedades: Caranda, Ariza, son el agridulce, el Feromín, que es el picante, y la bola. Son 3 variedades. Entre los socios de la cooperativa van sembrando de trigo el mes de marzo o abril, el mes de mayo o junio, ya de lo que es la semilla, que ha crecido un poco, lo ponen en semillero, lo trasplantan a la tierra. En el mes de mayo o junio ya se pone en la tierra. Se cultiva y en el mes de septiembre, octubre se produce la recolección. ¿Cuándo se produce la recolección? Cuando el fruto está maduro. La conversión de pimiento fresco a pimiento seco es aproximadamente 6 o 7 a 1, ¿no? Entonces, si os acercáis lo veis. Este es pimiento seco. Acercaros, por favor, no pasa nada, podéis tocarlo. Es que para el proceso de secado se utiliza combustible de leña solamente de encina o de roble. La denominación de origen es muy rigurosa en este sentido y te exige que para el proceso de secado y para coger un aroma y un sabor bueno, tiene que ser leña de encina o de roble. Para que el fruto esté evidentemente homogéneo, el agricultor tiene que hacer 2 cosas. Primero, cuadrar lo que es la estufa, una estufa cilíndrica con toberas, en sitio estratégico donde sea uniforme el calor. Y luego, en segundo lugar, cada cierto tiempo, cada 6 o 7 o 8 horas, tiene que ir volteando, lo que es la parte superior, tiene que ir volteando a mano todo el pimiento para que se homogeneice el secado. Por la parte de abajo quedaría excesivamente seca y la parte de arriba excesivamente seca. Entonces todo va con ciclones de aire que aspira, hay una aspiradora que aspira la cáscara, viene aquí, pasa por un circuito, por el ciclón, y pasa esto que se llama una desvinzadora. La desvinzadora quita parte del pezón y quita lo que es el corazoncito del ciclón. Lo lleva a la desvinzadora lo que hace es quitar polvo, quitar las impurezas que tenga el producto, y una vez que pasa por aquí, aquí hay un triturador de palas metálicas. Esto lo tritura y hace una primera molienda, que ahora la vais a ver, que es lo que es el pimiento hecho cachitos chiquititos. Pasa a la primera tolva y de la tolva pasa a los molinos. Cualquier pimentón tú lo mueles y da color. En función de la madurez te va a dar más cantidad de color o menos cantidad de color. Pero hay una cualidad del pimentón de la Vera que es la estabilidad de ese color en el tiempo. Por eso nosotros lo decimos ya está demostrado y así es. El pimentón de la Vera siempre está asociado a embutidos cárnicos de pasa una tolva, por la tolva va directamente a los molinos, son 2 molinos de piedra, la capa superior fricciona sobre la inferior y lo va moliendo. Y depende de la pericia del maestro molinero, pues se tarda más o menos procesos en molerlo, porque hay que molerlo varias veces, no una vez lo mueles. Entonces lo vas moliendo y cuando quieres la granulometría y la intensidad de color que quiere el maestro molinero, pues ya lo pasa, hace varios pases y ya el último pase se tamiza y se añade un poquito de aceite de girasol natural. ¿Por qué? Pues para darle consistencia al pimiento. Si te compras una latita, va a tener las mismas calidades o similares organoléctricamente hablando, las mismas calidades y cualidades durante un periodo de año y medio. Año y medio, que es el periodo que nosotros establecemos de fecha de consumo precedente. Hay otras empresas que le dan más, otras que le dan menos, depende de cada uno lo que considere conveniente. Es importante decirlo porque siempre dice, ¿cuánto caduca? No, caducar no caduca. Una persona me dice, es que la lata me dura un año, es que no la usa. Ya. La estás decorando, no la estás usando para la cocina. Cualquier cocina normal que aplique pimentón en sus platos, o más allá, o para decorar un plato determinado, esa lata no dura más de 3 meses.
motitas blancas, y esas motitas blancas pues no se tienen que seguir moliendo, no tienen la granulometría determinada, porque luego al final del proceso ha pasado por un tamiz, por una luz de malla, y tiene que dar la granulometría que necesitamos, que es la que está certificada, ¿no? Una vez que tenemos el pimiento ya controlado y sabemos qué lote es, le damos al silo. Está aquí, un silo así no se abre. ¿Veis? Va alimentando por aquí el sinfín, va alimentando, viene por el sinfín arriba a la parte superior, lo va alimentando, la parte inferior que ya con la parte inferior, que es la que pasa por el sistema de granulometría. Una vez que tengamos el ok del laboratorio, lo pasamos a comercializar. ¿Cómo se comercializa? Pues tenemos dos sistemas de comercialización, en pequeños formatos, que son latas, bolsas, etcétera, para el detal, para tiendas, para restaurantes, para distribuidoras, y luego la mayor parte de nuestro pimentón va destinado a la industria cárnica, que ellos lo quieren a granel, en sacos de 25 kilos. Es decir, del volumen total de kilos que nosotros hacemos en la cooperativa, aproximadamente un 70 o un 75% va a la industria cárnica, que es la que realmente nos coge el producto para hacer sus elaborados cárnicos de alta calidad. Nosotros hacemos aproximadamente los 60-65.000 kilos. Y luego, una vez que nosotros ya tenemos unos lotes, si queremos comercializar un producto en pequeño formato, pues cogemos un lote el que tengamos pensado que puede reunir las características mejores y lo metemos en la envasadura. En las cárnicas pequeñas también hacemos formato de saco de 5 kilos. ¿Solo vendéis para nacional o internacional? Hacemos algo para exportación. De condiciones que es a lo que debe someterse un producto que tiene una denominación de origen, en este caso el pimentón, ¿no? Nuestro pliego de condiciones dice cómo debe cultivarse, secarse, elaborarse y envasarse.